Ahora sí. Buenos días a todos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Prestigioso evento. Muchas gracias por poder participar. La cantidad de gente que está participando realmente es impactante. Y yo quiero pensar un poco todo esto también desde una óptica un poco diferente. Mi background es, yo trabajé mucho en tecnología, como dice mi currículum, pero en los últimos 13 años trabajé mucho en educación y pudimos aplicar mucho de las metodologías de la ingeniería para cómo cambiar y reformar y repensar los temas educativos. La primera cosa que yo quiero abordar es el tema de cómo hacemos las preguntas. O sea, acá estamos diciendo educación digital en tiempo de pandemia, una oportunidad y un desafío. Y a mí personalmente no me gusta la palabra educación digital. Por alguna razón, que después algunas cosas voy a decir, pensamos como que hubiera una educación digital. Imagínense, no hay una salud digital, un automóvil digital, una industria digital. Hay tecnología digital al servicio de otras cosas. Entonces, por alguna razón, en educación siempre pensamos que lo digital nos va a salvar la vida. En términos de bala de plata, mucha gente cree que la tecnología es la bala de plata por la cual vamos a poder resolver cosas. Y yo creo que, ya lo manifestó la oradora anterior, lo que tenemos que decidir es qué queremos hacer con la educación, cómo vamos a trabajar la educación y en función de eso, qué y cómo y cuándo nos va a ayudar la tecnología o nos puede ayudar la tecnología para resolver problemas. Eso yo creo que es un tema esencial. O sea, la tecnología está para servir para algo, no está por sí misma. Muchas veces pasa de que alguien que vende tecnología entra a una escuela y le trata de decir al señor de la escuela cuál es el problema que tiene y él tiene la solución. Así no funciona y esa es una de las razones por las cuales yo diría que la tecnología ha influenciado muy, pero muy poco en los últimos 50 años comparativamente con lo que la tecnología influenció en otras áreas como la medicina, los negocios, la logística, etcétera. Entonces, yo voy a usar mucho el ejemplo de Uruguay. Plan Ceibal es un plan que iniciamos en el año 2007, donde le entregamos una computadora a cada niño de educación pública desde grado 1 hasta grado 9, y después le fuimos agregando diferentes cosas que pasó de un programa meramente tecnológico a un programa mucho más abarcativo, y en el fondo mi pensamiento está básicamente ligado a esto. Yo fui el que le planteé esta solución al presidente de la República que al momento, el doctor Tabaré Vázquez, y después durante tres mandatos diferentes se siguió haciendo, y hoy en día el presidente actual sigue impulsando el plan Ceibal porque ha sido la solución a una cantidad de problemas que nos trajo la pandemia, pero que existían y existieron mucho antes de la pandemia. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué problemas queremos resolver? Y ahí es donde, digamos, en el caso de Uruguay, el primer problema que queríamos resolver era el problema de la equidad y el acceso. O sea, estamos hablando del año 2007, que un niño tuviera una computadora o acceso a tecnología era impensable si no venía de los hogares más ricos. O sea, la diferencia entre el hogar más humilde y el hogar más rico en el Uruguay era 10-1. Entonces, el primer tema que queríamos resolver era equidad y acceso. Y para resolver equidad y acceso, el gobierno, el Estado, tiene que proveer tecnología y tiene que proveer Internet. Y yo recuerdo cuando empezamos, mucha gente me decía, ¿y cómo va a impactar eso? Y están haciendo estudios de matemática. Y yo le decía, nosotros no hacemos estudios de matemática para ver cómo impacta la electricidad o el agua en una escuela para aprender matemática o aprender idioma español. O sea, en el siglo XXI hoy tenemos que tener acceso y tecnología. La tecnología puede ser que cada niño tenga un computador, hay países que no lo pueden hacer, que las clases tengan, que las familias tengan, que cada uno traiga su dispositivo, son otras discusiones. Pero no puede existir países en la región, ni niños en la región que no tengan acceso. El gran problema de esta pandemia ha sido de que este año yo he trabajado en toda la región y el gran problema de esta pandemia ha sido el aumento de la brecha porque los lugares sin internet no han podido acceder a casi nada interactivo.
Y eso es un problema gigantesco que los gobiernos y los países tienen que decidir resolverlo. Y hay muchas formas de resolverlo si existe la buena voluntad. Ojalá el pacto que ustedes tienen para la educación existiera un pacto para que haya Internet para todos los niños de este planeta, aunque sea una Internet educativa. Y eso es muy fácil de implementar. Entonces, un primer problema que hay que resolver es el problema de la equidad. Y ese problema de la equidad, la tecnología, después nos empieza a ayudar para otros problemas de equidad. Por ejemplo, el segundo tema que es grave es el acceso a los libros. Si uno tiene dispositivos, uno puede plantearse de que los libros sean accesibles por los estudiantes. Y entonces nosotros hicimos eso, construimos una biblioteca digital donde todos los niños tienen los libros de texto y los libros de lectura en forma gratuita, y después la sociedad en general tiene derecho a pedir prestados libros. Yo sé que en Chile hay una biblioteca parecida, en otros países la nuestra es universal. Todo el mundo tiene acceso a una cantidad de libros y los niños y estudiantes tienen acceso a todos los libros que necesitan. Ahí volvemos a resolver el tema como con tecnología. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con las editoriales, comprar los derechos de autor, discutir una plataforma de biblioteca y resolverlo. Otra vez la tecnología nos está ayudando a resolver un problema. Les cuento otro problema. Nosotros en Uruguay no tenemos suficientes maestros de inglés para primaria. Y entonces en el año 2011, 2012, cuando empezamos el programa el Ceibal en inglés, de 130.000 niños que había en cuarto, quinto y sexto, había solamente 30.000 que podían aprender inglés porque tenían maestros de inglés. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a poner videoconferencia en cada una de las escuelas. Teníamos fibra óptica en todas las escuelas, que era parte de lo primero que hablé del acceso. Y contratamos al British Council mediante una licitación donde ellos ponen maestros de inglés en las Filipinas, en Inglaterra, en Argentina, en Colombia, y dan clase en Uruguay. Y los niños están con su maestro en clase aprendiendo inglés, y al final, una vez por semana en forma presencial, esto estoy hablando, empezamos en el 2012, no había pandemia, no había nada, daban clases perfectamente en forma remota y después 2 días por semana los niños tenían todos sus deberes en la computadora. Y los niños aprendieron inglés. Hoy en día, a título de referencia, tenemos el 95% de los niños aprendiendo inglés o en forma presencial o en forma remota. Más de 85.000 personas lo hacen en forma con el profesor virtual y el 65% de los niños en el Uruguay termina sexto de escuela con nivel A2. Entonces, cuando nosotros vemos acá la tecnología, no hizo otra cosa que, como yo hablaba en las películas de Star Trek, que se teletransportamos al docente a los lugares más remotos donde no iba a haber un docente de inglés. Y eso fue increíble porque permitió dar vuelta una solución. No dan los tiempos para formar maestros de inglés para todo un país, pero el inglés es fundamental para enseñar. Otro ejemplo que tiene que ver un problema gigante que tenemos que resolver es que no podemos seguir con el formato actual de educación. Entonces todo el mundo dice, bueno, tenemos que trabajar en base a proyectos, tenemos que trabajar en base a competencias. Y lo que está pasando en la región es que cada uno de los países que está con ese problema lo quiere resolver a su manera. Nosotros dijimos no, vamos a formar parte de un movimiento mundial. Hay un movimiento que lo lidera Michael Fullan, que es un reformador y educador de gran prestigio, trabajó en Canadá, en Inglaterra, en Brasil, en una cantidad de lados. Y en ese esquema que se llama Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, estamos trabajando escuelas de Uruguay, escuelas de Estados Unidos, escuelas de Canadá, escuelas de Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Finlandia. Entonces, y Holanda, perdón. Todas esas escuelas estamos trabajando en base a las competencias del siglo XXI, tratando de ver cómo ir transformando la educación a una educación basada en creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración, ciudadanía, comunicación, carácter. Estamos todos de acuerdo en eso. El tema es que
¿Cómo armamos, cómo implementamos un sistema que cubra toda la currícula para poder hacer eso? Y a su vez, ¿cómo logramos que esas cosas se puedan medir de una manera distinta? Entonces, frente a ese desafío, ¿qué pensamos nosotros que tiene que hacer la tecnología? La tecnología tiene que ser el resultado final de la implementación de un proyecto. Es sumamente desafiante plantearle a una escuela que tiene problemas en la huerta cómo hacer para que llegue el agua, o que tiene problemas que se le llueve una terraza, cómo hacer otra cosa, ello, o que tiene un problema de alimentos, cómo plantar, pero que la solución después de ese problema que están tratando de resolver se use mediante tecnología. Y ahí aparecen los robots, aparece la programación, aparece toda una cantidad de actividades que vienen de abajo para arriba, los niños y los docentes necesitan, y ahí no es alguien de arriba que le dicen hagan un curso de programación, sino simplemente al revés. Necesitamos resolver este problema de la leptospirosis, entonces tenemos que medir si la tierra es húmeda o es seca, y el sensor tiene que entrar y después le tiene que tirar cal, y eso todo después se puede hacer en un robot, y eso lo hicieron chicos de 15 años. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí que, digamos, que hay cosas que tienen que pasar en el siglo XXI que no estamos preparados. Un ejemplo, pensamiento computacional. Nadie cuestiona, por lo menos hoy, de que parte de lo que los niños tienen que aprender es pensamiento computacional. No es aprender a programar. Así como había que aprender a leer y escribir, hoy hay que aprender pensamiento computacional, que es lógica, que es aprender un problema, desmenuzarlo en partes, ver cuál de esas partes ya la resolvieron, encontrar nuevas formas de pensarlo. Es algo que está, ahora tenemos dificultad de maestros para eso. Uruguay es un país chico. ¿Qué hicimos? Contratamos los maestros en Argentina. Hicimos un convenio con la Fundación Sadowski, entonces mediante videoconferencias se dan las clases en Uruguay así. Y hoy tenemos casi 50.000 o 60.000 estudiantes aprendiendo en primaria, y les damos unos kits de programación que se pueden trabajar directamente con sus computadoras o con sus tablets. Hemos logrado convenios con las facultades de ingeniería de las distintas universidades para que tutoreen a los niños y les den crédito. Tenemos que salir de la caja y pensar en formas distintas. Simplemente a título de ejemplo, lo que impactó la tecnología en la pandemia fue de que teníamos en algún momento, en el pico de la pandemia, tuvimos más de 750.000 estudiantes conectados a nuestras plataformas. O sea, si queremos usar tecnología, tenemos que usarla, pero no lo vamos a poder resolver en 6 meses. Todo lo que no hicimos en 10 años no lo vamos a poder hacer en 6 meses. Tenemos que pensar qué problemas vamos a resolver y de ahí cómo lo vamos a resolver. Y déjenme sintetizarlo de alguna manera. Nosotros estamos hablando con educadores de toda la región. Hay mucha gente que quiere hacer dispositivos y van y reparten dispositivos. No es lo mismo repartir un dispositivo en el año 2021 que en el 2010. Hay otros que dicen vamos a hacer plataforma de contenido. Hay otros que dicen tenemos que hacer conectividad. Acá hay una cosa que es clara: o hacemos todo junto o no sirve para nada. Es muy difícil desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de aprendizaje, pensar que si no hay un trabajo holístico de toda una cantidad de cosas, que ahora se las voy a describir, que esto pueda resolverse. Y déjenme decirlos, y lo digo en cualquier orden, pero, pero es lo mismo cualquiera el orden que lo digamos. Tenemos que tener un diseño institucional diferente para las innovaciones en educación y para el uso de tecnología en educación. Tenemos que tener formación docente, tenemos que tener nuevas pedagogías, tenemos que tener plataformas educativas, tenemos que tener conectividad y tenemos que tener dispositivos. Y déjeme decir, tenemos que tener todo eso o nada. Puede cada uno tener un pedacito, ¿tá? Pero si no lo vemos en todo, no tiene sentido. No tiene sentido tener dispositivos si no tenemos plataformas a Internet. No tiene sentido tener plataformas de matemática, de inglés, de lectura, de pensamiento computacional, de lo que ustedes quieran, si los niños no tienen conectividad
y no tienen dispositivos. No tiene sentido tener nada de esto si no tenemos capacitación docente sobre cuál es la pedagogía implicada, cómo se trabaja en base a proyectos. No tiene sentido todo esto si no trabajamos en base a proyectos, porque para hacer las clases curriculares esto no se sostiene. Todo el Zoom del año pasado está bien, pero es imposible pretender que un estudiante o que un niño a los 10 años esté 3 horas conectado a Zoom. Absolutamente imposible que se sostenga. Necesitamos tener todas las actividades, necesitamos trabajar sobre las nuevas pedagogías, necesitamos trabajar sobre una nueva institucionalidad. Es extremadamente difícil pretender que un Ministerio de Educación, ¿tá?, resuelva todo desde adentro. Es muy burocrático. Hay que hacer propuestas diferentes y que cada uno la tiene que llevar adelante. Para ello se necesita una institucionalidad distinta. En el fondo, el Plan Ceibal actúa como una agencia de innovación en tecnología y pedagogía en el Uruguay. Entonces puede empezar a hacer cosas nuevas y una vez que están funcionando van y avanzan. A título de ejemplo, las escuelas que trabajan en las nuevas pedagogías en el año 2014 eran 100, después pasaron a ser 200, después pasaron a ser 400, después pasaron a ser 800. Y entonces las metodologías que estemos haciendo de cambio las vamos implementando de poco al todo. Pero no se puede hacer todo a la vez y hay que tener mucho cuidado en las reformas de decir yo voy a reformar todo a la vez. En la región no ha pasado, en el mundo no ha pasado. Ahora, nos pasó la pandemia, fue terrible, es terrible, yo creo que no somos conscientes quizás todavía del impacto. Pero tenemos que ver qué aprendimos. Y cuando vemos lo que aprendimos de la pandemia, qué conclusiones sacamos, tenemos que actuar en consecuencia. O sea, lo primero que aprendimos es que la desigualdad aumentó. Y aumentó por razones culturales sociales. No es lo mismo los niños en casa con papá, mamá y una familia cohesionada con los niños en casa con 7 hermanos y sin papá o sin mamá. No es lo mismo. Entonces tenemos que seguir trabajando fuertemente sobre la desigualdad. Quedó demostrado algo que todos los que están en el seminario sabían, que los padres son fundamentales. Entonces aprovechemos a los padres en la educación de nuestros hijos. Ni que hablar que quedó demostrado que así como los médicos nos salvan la vida, los maestros y profesores fueron lo máximo que hubo en la pandemia por toda la imaginación, por toda la forma, con todas las dificultades de seguir tratando de educar. Yo diría que si algo se revalorizó en esta pandemia, revalorizó en esta pandemia, es el hecho de que los maestros son fundamentales. Ahora, si nosotros sabemos que los maestros son fundamentales, que los padres son fundamentales, que la desigualdad hay que trabajarla, no podemos volver post pandemia a hacer exactamente lo mismo que antes de la pandemia. Si algo quedó demostrado es que la escuela era rígida y la pandemia rompió la rigidez. Yo cuando hablo de la escuela me refiero tanto primaria como secundaria, ¿no? El sistema educativo. Quedan Era 2 rígido. minutos. Sí, era rígido. La pandemia lo rompió. Entonces ahora tenemos la posibilidad de empezar a hacer algo diferente y no volver para atrás. Creo que a medida que volvamos a la presencialidad, el error más grande sería decir, ahora le ponemos un poco de tecnología y queda resuelto. No, ahora que volvemos a la presencialidad tenemos que explotar todo lo que aprendimos para que la escuela sea diferente, para que los maestros tengan mayores libertades, para que se trabaje sobre proyectos, para que se trabaje sobre nuevas pedagogías. Y para todo ello la tecnología nos va a ayudar, pero no va a ser nuestra salvación. Nuestra salvación somos nosotros y nuestros maestros. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Ahora para el segundo panelista le doy la palabra a Álvaro de Vicente. Muchas gracias a José Antonio por invitarme a presentar. Mis saludos de Washington a todos los participantes. Muchas gracias también a Miguel por su fabulosa presentación. Quiero empezar por pedir disculpas de antemano por mi acento y falta de facilidad con el idioma. Soy de Santander, pero no lo parece. Qué vergüenza, mi madre me mataría.
También quiero desde el principio decir que estoy de acuerdo perfecto con Miguel, que hablar de educación digital no tiene sentido. La tecnología no es más que una herramienta para conseguir una educación mejor. Yo voy a utilizar el término educación a distancia para referirme a la pedagogía que utiliza principalmente la tecnología de la computadora como la avenida principal de educar. Mi aporte hoy viene desde el punto de vista del director de un colegio donde tenemos alumnos de los 8 a los 18 años, a la vez que de estar en conversación con directores de muchos otros colegios en la zona de Washington y en el resto de los Estados Unidos. La pandemia en verdad nos ha ofrecido una oportunidad única de testimoniar y en algunos casos protagonizar una revolución educativa, el crecimiento y a lo mejor establecimiento de la educación a distancia. Cuando los gobiernos impusieron órdenes de que la población no saliera de sus casas, los centros educativos fueron forzados a enseñar digitalmente. Consecuentemente, a resultados de la pandemia, ahora tenemos un experimento sobre los beneficios de la educación digital bastante extensivo. No es normal que podamos establecer un grupo de experimentos tan global y tan extensivo como hemos tenido este año pasado en el tema de esta educación. Los resultados, me parece a mí, de este experimento forzado son mixtos, por lo menos en los Estados Unidos y supongo que en el resto del mundo también. Es verdad que la eficacia de la educación a distancia durante este año pasado está tintada porque la mayoría de esa educación fue impartida por profesores que no estaban entrenados en esta forma de educar. Enseñar a distancia para un profesor sin entrenamiento en este medio educativo no es como el enseñar en un aula diferente, pero más como dar instrucción en un idioma diferente. A un buen profesor no le importará dar una clase en una aula a la que no está acostumbrado, pero le importará y no podrá enseñar bien si tiene que hacerlo en un idioma diferente del suyo y uno que no domine bien. Por lo tanto, a cabo de este año pasado, sabemos que la educación a distancia ha sido imprescindible durante estos meses de pandemia y también que puede ser muy beneficiosa en otros momentos como alternativa a la educación en persona. Pero también sabemos que la educación a distancia, como cualquier otro tipo pedagógico, depende mucho de la calidad de la preparación del profesorado. Esta preparación del profesorado es incluso más importante cuando no hay alternativa a la educación a distancia. Lo que pretendo proponer en estos minutos hoy no es una evaluación de la educación digital, pero fijarme en el impacto de la educación a distancia en la educación católica. Sin poner en dudas la importancia de la educación digital y sin disminuir sus beneficios, quiero alertar que prestemos atención singular a la educación en persona, sobre todo cuando hablamos de educación católica. Aquí no estamos hablando de la educación en la fe católica, pero por la educación impartida por centros católicos, una forma particular de enseñar que afecta el currículo que se usa, pero más importantemente afecta la manera en que se educa. La educación católica no es como cualquier educación privada a la que se añade clases de teología católica, pero es una educación diferente, con una perspectiva diferente y sobre todo con un fin diferente. Para guiar de forma más organizada esta presentación, voy a comentar 3 preguntas principales que debemos considerar. Las 2 primeras tratan sobre la calidad de la educación y la tercera investiga si es apropiado el uso de la educación a distancia. La primera pregunta es, ¿a qué edad de estudiantes es la educación digital más apropiada? La segunda pregunta es, ¿hay diferencia en el contenido del curso en términos de la también beneficencia de la educación a distancia? Y la tercera pregunta es si tenemos que tener en cuenta el propósito de la enseñanza en decidir la pregunta de si hacer educación digital o en persona. La primera pregunta es sobre la edad de los estudiantes. La educación siempre utiliza una metodología relacional entre el estudiante y la materia. La educación se completa cuando el estudiante se mete en la materia, la trata, la vive. El profesor entonces es la persona que ayuda al estudiante a relacionarse profundamente con la materia. En este esfuerzo, el profesor a veces tiene que tratar al estudiante y motivarle, y otras veces tiene que tratar a la materia y explicarla y hacerla más sencilla. Claramente, cuanto más capaz sea el estudiante de relacionarse con la materia directamente, lo menos que tiene que hacer el profesor. Por lo tanto, en general, cuanto más mayores que sean los estudiantes y por lo tanto lo más autosuficientes que son, lo más fácil que es para ellos el poder aprender sin la ayuda del profesor y lo mejor que pueden aprender a distancia. De forma de ejemplo, imagínense que la educación es como un esfuerzo de salvar a unos náufragos en el mar.
El centro educativo es el barco de salvación. Los profesores son los marineros en busca de los náufragos, que son los estudiantes. El esfuerzo de salvarlos es más fácil cuando haya más correspondencia del náufrago. Si él está bien dispuesto y tiene cierta fuerza muscular, entonces es suficiente el tirarle una cuerda a la que el propio náufrago se pueda arraigar. El marinero puede traer a ese náufrago al barco sin gran dificultad. Ese náufrago sería un estudiante más mayor, con la correspondiente madurez y buenos hábitos de estudio, que por lo tanto podría beneficiarse de una educación digital buena, pero que requiere cierta autosuficiencia. Por otra parte, si el náufrago es un chico de 5 años, entonces aunque el marinero le tire un salvavidas con gran destreza, el chico va a tener una gran dificultad en ponérselo alrededor de su cuerpo y hacer los necesarios movimientos para que lo salven. En este caso, el marinero se tendrá que tirar al agua para él mismo acompañar al chico y así traerlo a la seguridad del barco. Los estudiantes más jóvenes, por falta natural del desarrollo de su voluntad y dificultad de evitar distracciones, tendrán más dificultad de beneficiarse de la educación digital. No es tan solo que la educación digital sea buena o mala, sino que el estudiante no tiene la madurez para aportar de su cuenta la atención voluntaria al profesor que la educación así supone. Para educar tiene que haber una conexión entre la fuente de la educación, el profesor o el libro, y el que la recibe, el estudiante. Y si la fuente de la educación es un libro, además de la calidad de ese libro, también hay que tener en cuenta qué apropiado sea ese libro para el lector. El contenido del mejor libro puede ser totalmente perdido si el lector no es capaz, incluso si la incapacidad del lector es por cuestión de la edad. Así, por ejemplo, la Suma de Tomás de Aquino es de calidad indiscutible, pero sus contenidos serían totalmente perdidos si el lector tuviera 7 años de edad. Lo mismo ocurre al profesor cuando él es la fuente de la educación. Si el profesor no puede conectarse con el estudiante, no importa la calidad del contenido porque será despreciado por falta de habilidad de transmitirlo al estudiante. En caso de la educación a distancia, este fenómeno de desperdiciar un buen contenido por falta de preparación del estudiante pasa muy a menudo con los estudiantes más jóvenes. Cuanto más pequeño sea el estudiante, más envuelto y atento que necesita estar el profesor. Cuanto más mayor sea el estudiante, más independiente que es, incluso llegando al punto cuando el profesor es prescindible. La pantalla del ordenador es un filtro entre el profesor y el estudiante que remueve al profesor de la presencia física del estudiante y, a consecuencia, la instrucción depende más de su iniciativa y madurez. La segunda pregunta tiene que ver con el contenido del curso. Cuanto más técnico sea el contenido del curso, más fácil que es reemplazar la educación en persona. Una conversación filosófica sobre el significado de la vida requiere una presencia física de los discursantes, mientras que una explicación basada en un contenido más técnico y factual puede ser impartida a través de un medio más remoto. En concreto, hay varias compañías educativas que tienen unos productos de enseñanza a distancia fenomenales. Programas a través de los que un estudiante puede aprender mejor que si tuviera un profesor físicamente presente, a no ser que fuera un profesor excepcional. Creo que vemos esto a nivel universitario, donde instituciones que ofrecen clases en las que cientos de estudiantes atienden la misma presentación por un profesor en una sala enorme, podrían reemplazar a este profesor por uno en una pantalla que incluso podría tener más experiencia y maestría del contenido del curso. Esto lo vi yo personalmente al principio de los años 90 ya, cuando atendí un curso de varias semanas para prepararme al examen de final de los estudios de Derecho antes de ser admitido a ejercitar la profesión. Una compañía privada ofrecía clases que habían sido grabadas y eran televisadas a millares de estudiantes en varias universidades por todos los Estados Unidos. Esta compañía era la más famosa de los Estados Unidos y, en concreto, era la que preparaba para ese examen a la mayoría de los estudiantes del país. En verdad que el curso fue fenomenal y los resultados muy buenos. Pero los programas de educación a distancia no parecen ser igualmente buenos en todas las asignaturas. Algunas materias se benefician de la íntima conversación propia de un grupo pequeño de una manera que las asignaturas más técnicas parecen inmunes. Si la clase es para un puñado de estudiantes que están discutiendo una obra de literatura o un texto filosófico con un profesor que tenga un conocimiento íntimo del texto, entonces el reemplazar esa conversación en persona por una clase a distancia pierde la fuerza educativa de ese estilo. La intimidad ayuda a enmarcar una conversación más genuina donde el profesor aprende el significado de los gestos singulares de cada estudiante. El cambio de postura en la silla cuando uno quiere comentar algo, pero está indeciso. La mirada de otro que sutilmente indica confusión. La pequeña sonrisa significando entendimiento de una bromita.
tantas comunicaciones a través de gestos casi inadvertidos que un buen profesor puede entender y utilizar como medio de relacionarse más con cada estudiante. Como dijo el Papa Francisco en su mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa dijo, en la comunicación nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. Algunas cosas, continuó el Papa, se pueden aprender solo con la experiencia. No se comunica de hecho solamente con las palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos. La fuerte atracción que ejercía Jesús en quienes lo encontraban dependía de la verdad de su predicación, pero la eficacia de lo que decía era inseparable de su mirada, de sus actitudes y también de sus silencios. Los discípulos no escuchaban solo sus palabras, lo miraban hablar. La educación está basada en comunicación humana y por eso este texto del Papa está tan apropiado. El texto es muy significativo para el tema de hoy por la referencia evangélica de la enseñanza de Cristo, dado que esa enseñanza es el modelo principal para nuestras instituciones. También en su carta Encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco comenta sobre los medios de comunicación digitales, pero que puede aplicar a la enseñanza a distancia. Nos dice, en cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Realmente he encontrado en este texto una exhortación fenomenal sobre la inmensa importancia que la presencia física tiene para las relaciones humanas y por lo tanto para la enseñanza católica. El gráfico que voy a intentar poner aquí en la pantalla representa estas dos ideas de que el beneficio de la educación a distancia depende de quiénes son los estudiantes y de la materia que estudian. A ver si lo puedo hacer aquí. Vamos a ver. A ver, José Antonio, ¿esto me sale o no me sale? A ver, ahí está, ¿no? Muy bien. Este gráfico mira, no tiene así mucho de, no tiene mucho de importancia técnica, pero es tan solo para transmitir la idea siguiente. En el eje vertical vemos a edades de los estudiantes, empezando por los 5 años de edad y acabando por los 75. En el eje horizontal vemos las materias de estudio descritas muy generalmente, con las humanidades puras en la izquierda y las asignaturas más técnicas yendo hacia la derecha. Uno se puede imaginar que entre las asignaturas de las humanidades estarían la filosofía, la teología, la literatura, mientras que entre las asignaturas más técnicas se pueden encontrar, por ejemplo, las matemáticas y las ciencias. Teniendo en cuenta el mejor uso de la educación a distancia, quiero enseñar que la educación en persona es más favorable cuanto más pequeños sean los estudiantes y las asignaturas sean más de humanidades puras. La primera línea, que está en azul, demarca entonces el grupo de estudiantes que más se beneficia de la educación en persona. Mientras tanto, la segunda línea, la amarilla, demarca el grupo que se puede beneficiar igualmente o mejormente de la educación digital siempre y cuando el profesorado esté bien entrenado. Esto es, que sea un profesorado que conozca el idioma adecuado para enseñar a distancia. La tercera línea, en rojo, indica el grupo de estudiantes que se beneficiaría más de la educación a distancia, tanto por su edad y madurez como por el contenido de los cursos que toman. Podemos debatir cuál es la localidad más apropiada para cada línea, y esas líneas tienen que ser cóncavas o convexas. Pero lo que quería proponer a través de este gráfico es la idea de que la educación a distancia o en persona no es siempre la más adecuada, pero que hay que discernir en cada caso cuál de las dos es la más apropiada, teniendo en consciente que tanto la edad de los estudiantes como la materia que se enseña son factores importantísimos en esa decisión. Entonces, vamos a ver, acá voy ya el gráfico. Muy bien. La tercera pregunta que quería comentar es sobre el propósito de la enseñanza.
Esta es la pregunta de más interés, sobre todo para los profesores e instituciones católicos. Si el propósito de la educación es tan solo la transferencia de conocimiento del profesor al estudiante, entonces esa transferencia se puede reemplazar haciéndola a distancia. Dependiendo de la edad de los estudiantes y de la materia, la educación a distancia puede ser mejor o peor, pero a veces más asequible y efectiva que la educación en persona. Sin embargo, la educación, sobre todo en el caso de la enseñanza católica, es la cultivación no solo de la mente, pero sobre todo del corazón de los estudiantes. Este propósito educativo fundamental de la educación católica es mucho más trascendente que la transferencia de información y técnicas de la educación secular, y por lo tanto pierde mucho si los profesores no están físicamente presentes. En la educación católica, el profesor no está tan solo buscando cómo transferir buen conocimiento al estudiante, pero está formando al estudiante para que mire al mundo de una manera singular. El profesor está buscando cómo demostrar al estudiante una manera de relacionarse con otros, consigo mismo y, más importantemente, con Dios, que sea verdaderamente católica y, por lo tanto, auténtica y caritativa. En este tipo de educación, con este fin importantísimo y trascendental, la educación en persona se hace insustituible. Vamos a investigar esta idea un poco más. Las instituciones educativas crean microculturas donde los estudiantes se inmerjan. No proveen tan solo un conjunto de materias de estudio de importancia definitiva y que por lo tanto forman al estudiante intelectualmente. Esto es bueno y necesario, pero también es suficiente y no representativo de la realidad. Las instituciones crean microculturas, culturas típicas de la institución, que afectan la perspectiva y carácter del estudiante y a la vez sirven para formar su corazón, voluntad e incluso espíritu. Para ver mejor cómo las instituciones crean estas microculturas, podemos categorizar la educación en tres tipos diferentes: directa formal, directa informal e indirecta. La directa formal es la que normalmente entendemos como educación principal. Es la educación dada por un profesor cuando está enfrente de los estudiantes impartiendo una clase. El profesor tiene un plan de lo que va a enseñar y lo lleva a cabo. Esta es la forma clásica para transferir conocimiento y también para cultivar la mente de los estudiantes. Claramente es fundamental que el profesor enseñe un currículo que es basado en los trascendentales y también es importante que el profesor dé un buen ejemplo cristiano por la manera que enseña, por cómo se interesa en la vida de los estudiantes y en general cómo vive su vida. Sin embargo, la educación directa informal, la segunda categoría, es la que es fundamental para cultivar el corazón del estudiante. Esta es la educación que se da al cabo de la interacción natural entre dos personas. Por ejemplo, cuando el profesor cruza camino en el campus o en el corredor con un estudiante y le saluda, incluso le llama por su nombre y a lo mejor le pregunta sobre la salud de su madre que sabía que estaba enferma. Es de esta forma que el estudiante se da cuenta de una manera cierta del interés profundo que el profesor católico tiene por su bien. En un estudio de millares de estudiantes conducido por la organización Gallup y la Universidad de Purdue en el estado de Indiana, en los Estados Unidos, se miró los factores que más determinaron el éxito a nivel profesional y personal de los estudiantes universitarios una vez acabados sus estudios. Lo que se descubrió es que el éxito personal y profesional no dependía de la universidad a la que fueron, si era de las mejores del país o no, ni de las carreras que estudiaron en esa universidad. Lo sorprendente, por lo menos para esos que no han experimentado la educación católica verdadera, es que el factor de más influencia en garantizar el éxito personal y profesional era si el estudiante universitario había tenido un profesor que fuera un mentor. Si el estudiante tuvo un profesor que se interesó en su bien, que lo motivó a trabajar con esfuerzo, con el que se pasó tiempo hablando de su vida personal y de sus aspiraciones profesionales, entonces ese fue un estudiante que consiguió un trabajo mejor y vivió una vida con más paz y alegría personal. Y a través de la educación directa e informal, los estudiantes se forman incluso por la influencia de los otros compañeros de curso. Como un chico que conozco bien que decidió ir a misa cuando era pequeño porque vio a un estudiante mayor en el mismo colegio, que estaba en el equipo de baloncesto del colegio y que lo encontró en la capilla rezando. Ese chico no ha faltado a misa en los últimos 30 años. La educación directa informal es imprescindible para enseñar a los estudiantes qué es lo que significa ser un católico, qué significa llevar a Cristo en sí. Y finalmente, además de la educación directa, formal e informal, la educación indirecta es también importantísima. Esta es la educación que se da a través no de personas, sino a través de los edificios, las aulas, el campus, la apariencia física de la institución. El diseño arquitectónico de los edificios, los materiales de construcción, el mobiliario transmiten mucho sobre el carácter y misión de la institución. Que los espacios físicos de la institución comunican su misión
Es un hecho que reconocen las instituciones educativas católicas y que no pasan desapercibidos por los estudiantes o los visitantes. Hay crucifijos en las aulas. Hay espacios propicios para reuniones informales. Se ha gastado más esfuerzo y puesto más esmero en la belleza de la capilla o del gimnasio. Por estas preguntas podemos decir de manera bíblica que incluso las piedras mismas hablan. En general, cualquier visitante puede discernir lo que la institución cree importante, basado en la apariencia externa de la institución. La educación siempre ha sido un medio primordial de forzar la cultura nacional, además de preparar a los ciudadanos. Todos los estados totalitarios se han esforzado en crear sistemas educativos diseñados a adoctrinar a la población. La Iglesia Católica se ha esforzado por muchos siglos en crear sistemas educativos diseñados a liberar a la población a través de la liberación personal de cada estudiante. Tenemos que esforzarnos a liberarlos de las presiones morales contemporáneas. Esto lo sabemos todos. Los que estamos envueltos en la educación directamente, esperamos que nuestros estudiantes remarquen que si no hubieran asistido a nuestros centros educativos, no serían los gran hombres y mujeres que ahora son. Pero qué pena si en vez pudieran decir que si no hubieran asistido a nuestros centros, serían aún más grandes de lo que ahora son. La importancia que las instituciones educativas tienen para crear esta cultura y enseñar lo que significa ser un hombre o una mujer católica es incluso más importante hoy que en el día pasado. Las familias cristianas están atacadas por la cultura materialista, relativista, supersexualizada. Estas familias necesitan nuestras instituciones educativas para crear microculturas a su alrededor donde los jóvenes puedan crecer como hombres y mujeres verdaderamente católicos. Las familias no pueden por su cuenta contrarrestar la presión de la cultura en la que viven. Necesitan ayuda. Pero para poder conseguir realizar estas microculturas tan necesarias para la formación de los estudiantes, nuestros centros educativos necesitan estar muy envueltos en la educación moral de la juventud. Y para esto tenemos que hacer que los educadores, los formadores, estén muy presentes, físicamente presentes en las vidas de los jóvenes. Hay un dicho en los Estados Unidos que dice que lo mejor es el enemigo de lo bueno, refiriéndose al deseo de perfección cuando impide hacer algo que, aunque no perfecto, sea todavía bueno. Este es un buen dicho, pero también es verdad que a veces lo bueno puede ser el enemigo de lo mejor. A veces es más fácil hacer algo bueno que el perseguir algo mejor. Esto es un error cuando lo mejor es asequible y de gran importancia. La educación digital presenta una posible pedagogía muy interesante que a veces será imprescindible cuando llena un vacío y otras veces ofrece una buena alternativa. Pero no presenta la mejor pedagogía de manera universal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no caer en esa tendencia en la educación y reemplazar la educación en persona con la educación a distancia, cuando la educación en persona sería más fructífera porque está diseñada a acompañar al estudiante a través de su crecimiento intelectual, social, moral y espiritual. Porque al fin, este acompañamiento de toda la persona es la pericia de las instituciones educativas católicas. Esto es lo que hacemos mejor. Y esto es lo que los jóvenes, sus familias y la cultura en la que vivimos y en la que ellos serán los líderes necesitan que hagamos. No podemos fallar ni a los estudiantes ni al mundo del que Dios queriendo, ellos serán sus líderes. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Disculpen por el abuso del idioma en el que ya me he metido. Y ahora devuelvo el micrófono a José Antonio. Muchísimas gracias Álvaro y muchísimas gracias Miguel por una exposición de ambos, sobre todo muy partiendo de la realidad, que eso es muy importante. Vamos ahora a ir al momento del diálogo, en lo que van apareciendo en pantalla las personas que pidieron la palabra, que es importante que tengan activado su video, si no, no podemos darles la palabra. Nada más quiero dar un aviso que me pidieron hacer una aclaración. En las notas publicadas de los exámenes que se han realizado, la nota importante es la que aparece como promedio final. De tal manera que, como ustedes saben, no importa si reprobaron algunos de los 3 exámenes, podían reprobar uno de los 3, pero si habían aprobado 2, aprobaban la nota final. Lo importante es la nota final que aparece como promedio de los exámenes. Ya están todos en pantalla, así que le voy a dar la palabra a Margarita Zavala de México, Horacio Cornejo de Argentina, Eduardo Ábalos Lira
de México también, Monseñor Giovanni Paz de Ecuador, Julia Patricia Cadena de Colombia. En primer lugar, Margarita Zavala de México. Ella es política, fue candidata presidencial, parlamentaria y ex primera dama. Adelante, Margarita. Muchas gracias a los dos extraordinarios maestros que estuvieron en este panel. Fue un honor escucharlos y además nos resolvieron seguramente, como a todos, muchísimas dudas y nos dieron muchas más certezas. Bueno, quería referirme especialmente a Miguel Brechner, que conocí de algún modo algo de los programas que él implementó como política pública en Uruguay. Serían 4 puntos. Una, cómo medir una infraestructura tecnológica. Lo digo porque mi país tiene una enorme dificultad en la orografía y esto en efecto pues ha aumentado las brechas tecnológicas, aunque bueno, hay ciudades en donde no hay internet y no tendría por qué no haberlo. Pero bueno, ¿cómo trabajar en política pública es infraestructura tecnológica? Si hay un índice, es la segunda, hay un índice en el mundo que nos pueda marcar el nivel en el que estamos en infraestructura tecnológica en materia educativa. La tercera tiene que ver cómo hicieron las licitaciones, la transparencia en las licitaciones de la compra del hardware y incluso de los programas. Y finalmente, pues una parte de lo que señala de lo que hemos vivido en la pandemia y que sin duda alguna es la relación con los maestros, su valorización. Además soy maestra, que es lo que más me gusta hacer, y la participación de los padres de familia. Lo digo por los temas tecnológicos. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en las escuelas es la falta de capacitación de los maestros y las maestras en la tecnología y por supuesto la vinculación de los padres con respecto a la tecnología en relación con los hijos, que todavía abre una brecha generacional entre padres e hijos por la falta de capacitación tecnológica. Muchísimas gracias, esas son las 4 y bueno, pues adelante. Vamos a hacer las preguntas en bloque a Álvaro Miguel y para que respondan todas juntas. En segundo lugar, a Horacio Cornejo desde Argentina, es director de la Escuela Universitaria de Turismo y profesor en la Universidad Católica de Salta. Muy buenos días a todos los participantes. Un agradecimiento grande a los profesores Álvaro y Miguel. De la conferencia del profesor Miguel, rescato la importancia de la tecnología y el acceso a Internet para permitir el acceso masivo de personas que antes tenían vedado, por ejemplo, el acceso a la enseñanza de la lengua inglesa y de muchos otros conocimientos. Pero también del profesor Álvaro rescato la preocupación por la formación humana integral de los estudiantes. Y entre estas dos situaciones quería preguntarle al profesor Miguel, dentro de la experiencia que tiene él en la aplicación de la tecnología para la educación de jóvenes, cómo se puede resolver también la formación humana, la educación en valores, es decir, la integralidad de la educación, que es la que realmente hace valioso, porque yo pensaba, importa por un lado dar las competencias, pero también importa a quién le estamos dando la competencia, ¿no? En algún caso, también pensar que si la persona no tiene las condiciones humanas suficientes, se vuelve hasta contraproducente darle competencias que no se pueden usar a veces para bien o para la construcción de un mundo mejor. Así que bueno, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Monseñor Giovanni Paz, él es obispo de Ecuador. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio, la oportunidad que me das. Realmente, cuando hablamos de la tecnología, nos damos cuenta que una de las consecuencias graves de la pandemia siempre afecta a los más pobres. Si hay un desastre natural, los pobres son los que más sufren porque se van sus casas. Y en este caso, los niños que no tienen internet. Si comparo yo en mi familia, mi hermano tiene 2 hijas y mi cuñada y mi hermano tienen que también trabajar por internet. Necesitan automáticamente 4 computadoras. Si una familia tiene 4 hijos, necesitarían 8 computadoras o 6 computadoras. Y los niños no tienen ni la computadora, ni siquiera el programa de internet
para poder llegar a lo mejor que podamos ofrecer de educación. Entonces, y como se hablaba hace un momento, realmente también el sistema educativo nos revela las grandes brechas entre los ricos y los pobres. Y los pobres siempre son los más afectados. ¿Cómo resolver este problema en donde no hay internet, los chicos no tienen computadoras para sus aulas? Y me pasa a mí también. Estoy en una charla, estoy en un encuentro y tenemos tremendos problemas de internet que nos salimos de la clase, otra vez volvemos a ingresar. Entonces realmente es un caos. Por eso el nivel educativo ha bajado inmensamente acá en el Ecuador. Niños que reciben 1 hora, 2 horas a la semana de clases, o a veces 6 horas de clase a la semana, el nivel educativo ha bajado rotundamente. ¿Cuánto extrañamos realmente lo presencial? El Papa nos habla siempre de esa pastoral del encuentro. Necesitamos encontrarnos, ¿no? Ojalá esta pandemia algún día cese para volver a lo presencial, que será mayor motivación, ya que lo físico es algo también muy, muy necesario entre nosotros. Gracias. Gracias, monseñor. Ahora Julia Patricia Cadena de Colombia, responsable del programa de niños y niñas en la Corporación de Desarrollo Solidario. Buenos días para todos, un saludo cordial de Colombia. Bueno, en mi trabajo sobre todo he acompañado instituciones educativas en el área rural, de los niños y niñas por lo general pues no tienen acceso a las tecnologías, mucho menos a internet. Pero siempre hay un docente de informática que les enseña pues los temas básicos. Y incluso muchos de esos niños, aunque no tienen acceso, pues manejan muy bien la tecnología y incluso saben mucho más que los docentes. Entonces mi pregunta es específicamente cuál debería ser el papel del docente de informática en esta era digital o si habría que cambiar la figura de ese docente. Entonces muchas gracias. Gracias, Julia. Y finalmente, Eduardo Ábalos Lira de México. Él es presidente del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales para la Educación Superior de Latinoamérica y presidente de la Comisión de Educación Metropolitana de Coparmex, que es una asociación patronal. Muy buenos días. Para los dos ponentes que nos hicieron el honor de platicarnos hoy, esta pandemia ha incrementado la brecha de desigualdad, ya lo han comentado ustedes. El bajo nivel educativo se va a incrementar y pensamos, de acuerdo a datos de la UNESCO, un retroceso entre 6 a 8 años en el nivel educativo. A mí me preocupa mucho la falta de internet, el ancho de banda. En México tenemos una cobertura educativa en educación superior del 40%. Y datos estadísticos es que de cada 100 niños que empiezan la educación primaria, solamente 16 terminan la universidad. En este momento tenemos ya una deserción escolar en todo el mundo de infinidad de chicos que por cuestiones económicas, por cuestiones de falta de tecnología, que ya lo comentaron ustedes, el monseñor Giovanni lo dijo en el caso de Ecuador también. En el caso de Centroamérica tenemos una cobertura educativa como Centroamérica del 10% en educación superior. Datos oficiales, ¿eh? En Chile del 70%. Mis preguntas serían, y es lo que me tiene muy preocupado, ¿cuáles son aquellos indicadores de evaluación que tienen ustedes ya determinados para medir los resultados? Lo que no se mide no sirve. Y la segunda es, la evaluación es interna, que no caigamos a la autocomplacencia, ¿verdad? Un presidente de un país de América Latina mencionó que por esta pandemia este año no iba a haber reprobados en los niños. Está la historia. No puedo decir qué país. O es a través de algún organismo internacional. Y la tercera es si las salidas laterales de las mallas curriculares contemplan las certificaciones por competencias, que sería un punto medular para poder evaluar los resultados alcanzados.
Muchas gracias. Y cerramos con ustedes, Álvaro, Miguel. Tenemos alrededor de 12 minutos para las respuestas de ustedes y cierre. Adelante. El audio, Miguel. ¿Quieres empezar tú, Álvaro, o empiezo yo? Empieza tú, Miguel, porque yo sí me caliento la lengua un poco. A ver, quiero un poco algunas reflexiones de las preguntas porque hay varios temas. Hay un tema grande, digamos, Margarita, recuerdo perfectamente cuando el presidente vino a Uruguay y repartimos la computadora a 300.000 en la Escuela de México, así que para mí fue un honor y fue un día muy emocionante porque era justo la computadora número 300.000 y no era un invento de marketing, sino era real el número. Acá yo quisiera hablemos un minuto del tema de Internet, porque es muy importante. Todo el mundo dice no hay Internet, pero sí hay teléfonos celulares, sí hay dispositivos. El tema es que nuestros gobiernos no han puesto el énfasis en qué es lo que necesitan de los proveedores de telecomunicaciones, que son gigantes y muy potentes, de ellos cuando licitan las bandas. Cuando se licitó 4G o se va a licitar 5G, se puede claramente decir cuáles son las condiciones de infraestructura que hay que montar para que exista Internet en las escuelas. No es un tema tan difícil, es mucho más difícil haber hecho las carreteras en nuestros países, haber hecho las rutas, los barcos, los puentes, que poner... Se estropeó el Internet. Se le fue el Internet a Miguel, así que si no regresa en unos segundos, pues vamos contigo, Álvaro. Hay una cosa que yo lamentablemente he fracasado con total éxito en América Latina, que he fracasado con total éxito, es convencer a los proveedores de que haya una red privada de educación. No tiene sentido que cuando hacemos una llamada Zoom entre Montevideo y Canelones o entre Santiago y Viña, la llamada tenga que ir a Estados Unidos y pagarse ancho de banda internacional. Todo eso se puede resolver. Los gobiernos podrían, digamos, en el Uruguay, la gran mayoría de las plataformas educativas no consumen Internet, y eso es un trabajo de ingeniería que se trabajó desde el Plan Ceibal y las telefónicas. Todo eso se puede trabajar, no estamos hablando de física cuántica. No tiene ningún sentido que a todo el mundo le den una herramienta y después le pidan al maestro que él pague la Internet. Una llamada de Zoom consume 1 GB por hora. Eso es plata en nuestros países. Y entonces, el que quiera tener licencia de cable operador, tendrá que poner infraestructura en las escuelas. No, es un tema al que no se puede postergar más. Eso con referencia al tema de Internet. Margarita, no sé si hay índices de medición y la verdad no tengo la más remota idea. Nosotros por formación somos gente de hacer y lo que creemos que está bien hay que hacerlo. Realmente... no lo sé. Con el tema de las licitaciones, acá hay un problema, o sea, yo hice un trabajo para el BID ahora sobre qué tener en cuenta en las licitaciones públicas. Porque hay una realidad que la asimetría entre los que proveen tecnología y los que compran tecnología es muy, pero muy grande. Entonces terminan comprando los compradores lo que necesitan los vendedores. En México, en un momento dado, compraron pantallas electrónicas, gastaron más de $1.000 millones. ¿Tá? Yo soy enemigo público de las pantallas, perdón que sea tan duro. Y hicieron esa inversión y nadie le dedicó tiempo, le dijo a los maestros, ahora tienen 6 meses sabático para preparar los materiales. O sea, yo creo que hay que entender qué es lo que se quiere comprar, para qué se lo quiere comprar y las condiciones las tiene que poner el que compra, no el que vende. Y ahí tiene que ver mucho con lo que se compra. ¿Ustedes se imaginan si el médico que le hace la ecografía abdominal tuviera que ocuparse de noche del respaldo de la información, de la transmisión? No, él va y lo usa. Nosotros, cuando hablamos de la formación, no tiene que haber formación en tecnología. La tecnología tiene que ser fácil de usar.
Imagínense hacer un curso de formación de WhatsApp en México. ¿Hay que hacerlo? ¿O de Facebook? No. Entonces la plataforma de matemática que se use tiene que ser intuitiva, muy fácil de usar, y sí hay que tener capacitación y docentes sobre la mejor didáctica, los aspectos pedagógicos, pero estamos en el siglo XXI, no vamos a, o sea, nadie le enseñó a los abuelos a llamar a un Uber. Hicieron un aplicativo y funciona. Entonces tenemos que entender eso. No puede haber capacitación a los maestros de cómo usar Zoom. Zoom tiene que ser transparente y los papás la supieron usar y si necesitábamos una capacitación de urgencia fue la pandemia. Entonces hay que dedicarle tiempo a cuáles son los mejores aplicativos para llegar a los estudiantes y para que los estudiantes se entretengan, se desafíen y exploren, no para hacer una charla virtual de Zoom. Monseñor hablaba, Horacio hablaba del tema humano y la educación en valores. No me cabe la menor duda, por eso hay que educar en competencias. Lo primero que hoy tenemos que educar es en la competencia de ciudadanía digital, no solo ciudadanía. Vivimos en un mundo donde la mentira es lo primordial. Cualquiera escribe en la red sin controlar. Los maestros que le enseñan a los niños que no hay que mentir, después hacen forward de cualquier mensaje que aparece en la red. Esa parte de la educación que tenemos que hacer de ciudadanía digital, de ciudadanía en general. Los valores son lo primordial, es mucho más importante educar en valores que otras aplicativas, pero tenemos espectaculares ejemplos de cómo hacer eso. Después, hay un tema muy claro que tiene que ver con la evaluación y tiene que haber evaluación. Por ejemplo, nosotros en la plataforma de inglés hicimos varios años de evaluación local y después contratamos un sistema de evaluación internacional que fue el que nos dio que los 65% de los alumnos están en A2. En las plataformas de matemática hicimos también tareas de evaluación externa. Pero no hay que estar tan angustiado. Si lo que hoy tenemos es malo, exploremos. La pandemia nos permite explorar, nos permite hacer cosas distintas. Ya fue un desastre. Con todo el respeto, no podemos estar pensando cuando perdimos, porque no lo vamos a recuperar. El año 2020 no lo vamos a recuperar. Disculpen que yo sea tan duro. Tenemos que ver cómo podemos hacer que el 2021 y el 2022 sean lo menos malo posible y que se aprenda lo más posible. Pero no podemos estar corriendo de atrás a recuperar. Y último, un tema del docente de informática. No debiera haber docente de informática. No hay, no llegamos nunca con eso. El docente de informática tiene que ser un docente más que tiene que apoyar a las distintas cosas que aparecen. Nosotros le llamábamos maestro de apoyo Ceibal. No hay que enseñar informática en una clase aparte. La informática tiene que ser igual que la lectura, igual que, o sea, tiene que ser transversal a todo y tiene que haber expertos dentro de los maestros que saben más de todos estos temas que otros. Pero yo por lo menos no creo que, o sea, enseñar una clase de programación tiene sentido, hay que enseñar pensamiento computacional, tiene que ser la maestra y el maestro de informática, si sabe programar, tiene que apoyar a sus maestros locales. Espero no haberme pasado en el tiempo así, José Antonio, así que te paso, Álvaro. Muy bien, gracias, Miguel. No, la verdad que me gustaría llamarte cada vez porque me encanta escucharte. Cuando quieras. Mi mail está por ahí, así que quedemos en contacto. Fenomenal. No, yo estoy muy de acuerdo de que si el problema que tenemos es hacer un Internet bueno, ese es un problema que lo podemos solucionar. O sea, no es el problema que nos va a parar a educar a millones de estudiantes. El problema de la capacidad del profesorado. Mira, esto yo creo que es un problema ahora porque muchos profesores, yo incluso, nunca habíamos enseñado digitalmente. Entonces, el marzo pasado nos fuerzan a tener que enseñar digitalmente y la verdad es que no lo sabemos. Y de acuerdo que el Zoom y todos estos programas tienen que ser más fáciles de utilizar, pero de vez en cuando es como si estás en Zoom y desapareces. Y yo me acuerdo, mira, esto es como estar en la aula con los chicos y de repente el suelo se abre y desapareces. Y tienes que encontrar de nuevo dónde está la clase. Y pasas 10 minutos y si son chicos más pequeños, pues no te esperan 10 minutos. Pero estas son cosas que se pueden arreglar.
A mí el problema que es fundamental aquí, que se ha expuesto en las preguntas, es la desigualdad que existe, o sea, que siempre ha existido en la educación, pero que existe mucho más ahora por la pandemia. Y yo, o sea, incluso aquí en los Estados Unidos, y donde estoy en una zona con mucha afluencia, hay mucho dinero. Pero todavía lo que hemos visto muy claramente en muchos colegios de Estados Unidos es que los estudiantes no solo perdieron el año pasado conocimiento que no obtuvieron, pero sobre todo el hábito del estudio, el hábito de la estructura, el hábito de tener que hacer las cosas todos los días, el hábito de trabajar bien. Que esto a mí me preocupa más, porque yo creo que el conocimiento se puede adquirir más tarde. Hábitos de trabajar bien también se pueden adquirir más tarde y se adquieren, pero más difícilmente, porque nos enraizamos más en la manera que somos. Yo lo que me parece es que necesitamos, además de un esfuerzo más grande por la educación digital, necesitamos un esfuerzo más grande para crear profesores que sean misioneros. O sea, profesores que vayan a los pueblos más pobres, que vayan a países más pobres. O sea, a chicos de países más afluentes que acaban la universidad y que se dediquen por 1 año, 2 años, 3 años a ir a estos países y a enseñar, a ir por todo 1 año a un colegio y a enseñar a 15, a 20, a 50 chicos. Nada más, pero estar presente en su vida todos los días. Eso me parece a mí que es una manera también de intentar hacer un puente en esa desigualdad y traer a gente de sitios más afluentes a zonas más pobres en el mundo de una manera más personalmente. Lo más importante me parece a mí que se necesita ahora en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, es la instrucción moral. Hay que enseñar a vivir cristianamente, a vivir humanamente. Y yo creo que para esa instrucción moral, para enseñar a un chico lo que significa ser un hombre cristiano, un hombre con caridad, eso me parece a mí que no hay sustituto a la relación personal entre profesor y entre chico. Eso me parece que no hay sustituto. Entonces, hagamos lo que hagamos y empujemos lo que empujemos. Yo estuve interesado en que también nos esforcemos en conseguir maneras de poner a gente cristiana, católica, en contacto con chicos más pequeños para que aspiren los pequeños a ser como las personas mayores. Porque si esos chicos pequeños no tienen padres o tienen padres que están muy ocupados o tan solo tienen el padre, pero luego hay muchos otros modelos de vivencia no cristiana, necesitan la ayuda personal de ese profesor. Yo creo que entonces no quitar la educación digital, pero añadir y alertar de que no nos olvidemos de la importancia de la educación en persona de profesor con estudiante.